Hola a todos, hoy vamos a trabajar cómo hacer un informe de lectura crítico desde el análisis del discurso. Yo creo que va a ser una guía clara para estudiantes de literatura y lingüística. Bueno, mira, como profesora de literatura lingüística y ahora de filosofía, del análisis del discurso, de oratoria y retórica, yo quiero que ustedes se pongan a pensar para diferenciar tres cosas que suelen confundirse cuando uno les pide un análisis del discurso de tal o cual cuento, por ejemplo. Leer un cuento y opinar sobre él es una de las cosas que ustedes confunden. También hacer un análisis literario o sociológico. Y otra cosa es realizar un análisis discursivo con rigor académico. Tres cosas que hay que tener en cuenta. Nosotros vamos a trabajar con el cuento de No oyes ladrar los perros de Juan Rulfo como ejemplo. Pero lo importante es que ustedes puedan pensar y aprender, si se quiere, un método aplicable a cualquier texto. Te voy a decir lo que no es un análisis discursivo. Mira, muchas veces cuando les pido este informe de lectura, como les decía, lo que entregan es un texto lleno de opiniones generales, que el cuento critica la pobreza, que se denuncia la injusticia, que el patriarcado se ve expuesto de tal o cual forma, me marcan, por ejemplo, que acá se está retratando la violencia, y todo esto puede ser cierto, muy cierto, pero no es análisis del discurso. Tampoco es análisis discursivo citar teorías sueltas, por ejemplo, que ustedes escriban, por ejemplo, Van Dyck en su texto dice tal cosa, o Foucault, las reflexiones de Foucault nos sirven para entender este tema, o Mikhail Bakhtin con su tema de polifonía nos ayuda a entender que acá hay varias voces, pero esto es solamente acumular nombres y no analizarlos. Entonces, un análisis discursivo exige describir cómo funciona el lenguaje dentro de ese texto y no lo que creemos del tema, sino cómo el texto construye sentido. Ahora bien, ¿qué es el análisis crítico del discurso? O el análisis del discurso, mejor dicho. Y en simples palabras, uno podría decir que analizar el discurso es estudiar cómo a través del lenguaje se producen significados, identidades, relaciones de poder, emociones y posiciones subjetivas. En ese cuento específicamente nosotros no vamos a estudiar el personaje del padre, sino cómo habla el padre. En ese sentido podríamos decirlo. No estudiamos a la pobreza, sino cómo el discurso representa la pobreza. No estudiamos la ideología, sino cómo la ideología se materializa en palabras, silencios, turnos de habla, si querés, órdenes, pronombres, metáforas, descripciones, lo que quieras. El primer pilar entonces va a ser la teoría de la enunciación de Émile Benveniste y no otra. Primero, Émile Benveniste. Entonces, Benveniste lo que debería hacernos recordar es que la subjetividad aparece cuando alguien habla. Como te decía recién, el lenguaje no existe sin un sujeto. En un informe crítico lo que debes preguntarte es quién habla, cómo se posiciona, qué marcas de subjetividad aparece. Por ejemplo, ¿qué pronombres usa? Por ejemplo, en el cuento del Rulfo, el padre se construye como un yo que sabe, ordena, juzga, prejuzga, si se quiere. Y un hijo, el hijo de este padre, que aparece como un tú, acusado, interpelado todo el tiempo. El pronombre, si te vas a dar cuenta, que ya construye la relación de poder. ¿Quién tiene el poder, el padre o el hijo? Y ese es un análisis enunciativo. En primer lugar, a grandes rasgos. El segundo pilar van a ser los actos de habla de John Austin. Por ejemplo, Austin nos va a ayudar a entender que hablar es actuar. Digamos, todo enunciado tiene tres niveles. El enunciado, por ejemplo, locutivo, que significa lo que se dice literalmente. Número 2, el ilocutivo. Es la intención del hablante. Por ejemplo, ¿qué intención tiene aquel que está hablando? El de ordenar, reprochar, prometer, negar, advertir, explicar, enseñar. El perlocutivo va a ser el efecto que produce en quien escucha, pero tenés que entenderlos muy bien y diferenciarlos. Por ejemplo, en una parte el personaje dice, dime si no oyes alguna señal de algo. Digamos, en un análisis locutivo diríamos que le pide que hable. El ilocutivo diría es una orden y el perlocutivo el hijo no obedece del todo porque responde mínimamente. Entonces el resultado va a ser un acto infortunado, según John Austin. El análisis del discursivo se hace así, sobre el enunciado y su funcionamiento, no sobre interpretaciones psicológicas del personaje. Vamos con el tercer pilar.
El análisis crítico del discurso de Van Dijk. Mira, Van Dijk estudia cómo el poder se reproduce a través del discurso. Entonces nos preguntamos, ¿quién domina el turno del habla? ¿Quién habla más y quién habla menos? ¿Qué temas controla cada hablante? ¿Qué voces quedan legitimadas o silenciadas? Porque esto va a ser troncal en todo análisis, en cualquier acto de habla, en cualquier enunciado, en cualquier evento comunicativo. En el cuento de Rulfo, el padre, por ejemplo, controla el discurso, interroga, acusa, ordena, narra, recuerda, y el hijo apenas responde con monosílabos. Y esta asimetría que se ve claramente no es psicológica, es discursiva. Se construye en el lenguaje. Ahí se ve la ideología patriarcal y, si querés, la estructura de poder. Vamos con el cuarto pilar, creo. La polifonía. Si trabajamos con Bakhtin. Por ejemplo, Bakhtin va a explicar que todo discurso tiene múltiples voces. En este caso, la del narrador, la social, la ideológica y la cultural. El diálogo padre e hijo no son dos personas hablando, son dos posiciones sociales, dos visiones de mundo, dos ideologías en conflicto. Una, la obediencia, la otra, la resignación, versus la ruptura, resistencia. Entonces, el conflicto se oye en el modo en el que se expresan, en el modo en el que hablan, en el modo en el que enuncian. Y el quinto pilar, creo, si trabajamos con Foucault y también con Bourdieu, por ejemplo, que es lo que vimos en el año, podríamos decir que, según Foucault, el discurso produce realidad, produce lo decible. No describimos, creamos lo que es posible pensar. Repito, nosotros no describimos eso que estamos viendo, lo creamos a través del lenguaje, lo que es posible pensar. Por ejemplo, cuando el padre dice, tú no tienes llenadero, impone una verdad moral y social. Ese enunciado clasifica, ordena y a la vez normaliza. Según Bourdieu, el discurso es también un espacio social, en donde hablar es ejercer un hábitus, si querés un gusto, una posición. El padre habla desde el gusto legítimo, si querés, orden, moral, sacrificio, deber, y el hijo habla desde la exclusión. Apenas puede enunciar. Ahora, ¿cómo escribir un informe de lectura crítico? Mira, para que el análisis sea discursivo y no solo temático, el informe debe seguir 4 pasos. Primero tenés que elegir un problema discursivo. Por ejemplo, en este caso, ¿cómo se construye la autoridad paterna? Podría ser, ¿cómo se organiza el diálogo? Que son cosas que yo vi, pero ustedes pueden ver otras. ¿Qué marcas lingüísticas construye el poder? Así, ¿qué marcas lingüísticas construyen el poder? Bueno, vos debés seleccionar citas breves, que son las que nosotros llamamos unidades de análisis, una oración, 2, y que uno debe analizar en función de la teoría de Emile Benveniste del enunciado. Ahora, ¿cómo aplicamos una teoría a ese enunciado? Lo que no tenemos que hacer es solamente describirla, la tenemos que aplicar. Por ejemplo, en la enunciación tenemos que ver los pronombres, la modalización, los puntos de vista. Según Austin podemos ver la ilocución, la perlocución. Según Van Dijk podemos ver el control del discurso. Según Bakhtin podemos ver las voces en conflicto. Según Foucault y Bourdieu, el discurso y el poder. Y en este sentido aplicarlas a ese cuento. También tenemos que explicar qué sentido produce en el texto. No en México, no en la sociología general, en ese texto. Siempre volver al diálogo, al enunciado, a las palabras. Mira, hacer análisis discursivo es aprender a leer cómo el lenguaje organiza el mundo. No es opinar, no es describir temas, no es acumular teorías. Es observar con precisión cómo cada palabra construye poder, identidad, ideología y subjetividad. Si siguen esta guía, yo creo que van a poder escribir informes de lectura crítico claros, rigurosos, y uno pretende que sean profundamente analíticos. Pero lo más importante de todo es que vos entiendas que un análisis discursivo no es otro tipo de análisis. Además, debe evidenciarse en ese texto, en ese proceso de escritura, que no solamente podés escribir con puntos, comas, gramaticalmente bien, armar un texto coherente y cohesivo, sino que debe dar cuenta de que estás entendiendo las teorías que ahí estás describiendo. Es decir, uno puede escribir muy lindo, pero cuando
cuando va a analizarlas, el registro, la forma en la que escribe, para que se entienda, debe ser coherente con el tema. Es decir, yo no puedo hacer un informe crítico de lectura lleno de subjetivemas, porque justamente si estoy entendiendo las teorías, yo tengo que saber que el lenguaje en este tipo de academicismo que se le está pidiendo debe tener pretensión de verdad. Y es que no va a tener verdad nunca, porque si la verdad no existe, en este sentido, estamos hablando con relatos, estamos hablando de que el lenguaje construye la realidad, no va a haber verdad, va a haber subjetividades, y en este caso la tuya. Pero ¿cómo hacemos para que parezca verdad? Bueno, siendo lo más objetivos posible, justamente borrando lo que conocemos como las huellas de la enunciación. Entonces escribir algo como que Rulfo evidencia en este relato, no, buscar otros verbos del decir, o busca tal y cual cosa, porque la realidad es que no lo sabemos. Estamos haciendo un análisis desde nuestra propia subjetividad, tratando de aplicarle las teorías para decir yo pienso esto y luego la teoría por esto. Yo me estoy viendo esto por esto. Todo lo que voy diciendo lo voy argumentando en función de esas teorías. Y por supuesto, al principio de ese informe de lectura crítico, tiene que estar la hipótesis. ¿Qué es lo que vos pensás? ¿Qué está haciendo Rulfo? En términos de Van Dijk siempre va a decir que estamos para decir sí, acepto lo que decís o no acepto lo que decís. ¿Qué está aceptando? ¿Está aceptando esa realidad que se vive en México? ¿O está haciendo, está haciendo algo contrahegemónico? ¿Está colaborando o está, como dice Van Dijk, reproduciendo algo que le hace mal a la humanidad? Porque algunos sabrán que están reproduciendo sin saber. No creo que sea el caso de Rulfo. Entonces es muy importante que vos sepas lo que estás haciendo. Número 1, hacer análisis crítico del discurso. Número 2, saber cuál es la macroestructura. Si se te pide un análisis crítico del discurso, un informe de análisis crítico del discurso con todas sus partes. Y número 3, nada de opinión. Todo tiene que estar ahí fundamentado con las teorías que hablamos recién. Bueno, espero que este video les sirva para hacer un buen análisis crítico del discurso, y ten en cuenta que hay un montón de otros videos donde hablamos de deícticos, modalidades, subjetivismos, Émile Benveniste, Foucault por un lado, Bourdieu por el otro, John Austin por otro, y todas las teorías, así de manera cortada y cortita. Lo más importante que tenés que tener en cuenta es que si sos estudiante de lengua y literatura, es que también tenés que tener en cuenta las normas APA séptima edición, y cualquier cosa que allí digas de un autor, tenés que presentarlo debidamente, porque de eso se trata. Además vamos a corregir textos, y sobre la base de que vamos a corregir textos. Así que todo tiene que evidenciarse en ese escrito. Manejo de teorías, saber que las aplicamos bien y entender qué estamos haciendo cuando tomamos la palabra, porque de eso se va a tratar cuando estemos en el aula. ¿Qué le vamos a enseñar al estudiante y para qué? Eso es lo más importante. ¿Para qué? Cuando tomamos la palabra, ¿hacemos algo según Austin? Sí. Nos vemos en próximos videos.